Presentaste 11 frases filosóficas y vos comentabas que había que agregarle ficción o que tuviste que agregarle ficción, ¿no? Al momento de escribirlas. Sí. ¿Por qué hubo que agregarle ficción? ¿Y se corrían riesgos sin agregarle ficción? ¿O se corren riesgos agregándosela? Riesgos corre siempre, pero yo tengo como todo un papo con la filosofía, que para mí la filosofía es de por sí un género literario y es de por sí, así borgianamente, ficción. O sea, una ficción diferente, que tiene otro propósito, pero no deja de ser un conjunto de categorías conceptuales que se pretenden verdaderas. O sea que hay como toda una intención o una pretensión de querer, digamos, configurar una verdad. Algo que no es muy distinto a la ficción normal, digamos, o común, que también te hace pasar una historia como si fuese verdadera, si no, no hay conexión con el que lee, ¿no? Entonces, en ese sentido, me es mucho más fácil, así como romper la frontera entre lo que es un género tradicional clásico como el filosófico y lo que es la ficción. No le tengo miedo, me siento más cómodo porque siento que tienen mucho más que ver de lo que en general se piensa. Bien. Vos mencionaste que nuestra identidad como algo colectivo es narrativa. Sí. ¿Por qué es eso? Sí, como nuestra identidad como dato colectivo e individual también, narrativa en el sentido de que la identidad es la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Y esa es una respuesta que uno básicamente la va construyendo en un relato. Narrativa en el sentido de que si yo te pregunto quién sos vos, vos vas a de algún modo definir una historia. Y nunca vas a hablar con la supuesta, entre comillas, objetividad absoluta, porque no existe, porque vos estás recortando para decir quién sos algunos datos por sobre otros. En ese sentido, cuando yo me pienso a mí mismo y me quiero conocer a mí mismo, hay todo un conjunto, digamos, de fuerzas que me condicionan el lenguaje, el inconsciente, mi condición social, digamos, mi género, todo eso me lleva a que lo que yo diga de mí mismo tenga cierta particularidad y no otra. O sea, somos identidad narrativa porque en parte escribimos nuestro propio ser, o sea, lo transcribimos, lo nombramos, pero también nos nombra, ¿no? Es como que el lenguaje, las historias, los formatos de identidad nos están de algún modo amoldando en algún lugar y no en otro, pero no deja de ser la identidad como todo para mí una construcción narrativa. Pensando esto de la narrativa como género y que vos antes mencionabas que la filosofía también es un género literario, pensaba también en la poesía, ¿no? ¿Cómo se toca la poesía con la filosofía? ¿De qué manera? Y bueno, históricamente tenés un montón de relaciones así conflictivas, ¿no? Han habido, ponele, Platón con la poesía se llevó muy mal, se llevó muy mal en general con el arte, sobre todo en el capítulo Días de la República, que tiene así una invocación a matar a todos los poetas de una, porque eran los que confundían lo real con lo aparente, que es su gran búsqueda, ¿no? Después en el romanticismo, digamos, tenés autores como Novalis, por ejemplo, para quienes la única filosofía real es la poética, es la que logra despojarse del lenguaje más racionalista, más informativo, diríamos hoy, más descriptivo, y logra desde el mismo lenguaje la construcción, digamos, de un salto hacia otro lugar, ¿no? Que es lo que provoca la poesía, que de algún modo, sin dejar el lenguaje, utiliza el lenguaje para sobrepasar el lenguaje. Y eso, digamos, es algo que me parece que hay ahí una metafísica donde la poesía y la filosofía se tocan y es muy interesante. Pensando en esto que decís, pareciera que hoy en la literatura, como que el espacio de la resistencia o de sentar postura política está un poco reservada a la poesía, un poco más que a la narrativa. ¿Crees que tiene que ver con esto que mencionabas antes? No lo sé, no lo sé. Creo que en parte hay una cuestión de género. La poesía siempre es disruptiva, más que la narrativa, porque la narrativa se ajusta más a la linealidad de lo que Claro. creemos que es lo real. La poesía necesariamente provoca una discontinuidad, porque está saliendo de lo que es el lenguaje cotidiano. Pero a veces tiene que ver con situaciones por ahí más coyunturales, donde por ahí los hacedores de poesía en un contexto dado tienen digamos,
una vocación más revolucionaria o más resistente que otros. Hay que ver, digamos, la escritura no deja de ser, te diría, una relación social. Y en esa relación social entran en juego la facticidad de los que están viviendo ahí, de cada colectivo, ¿no? ¿Quién es el colectivo que hace poesía en la Argentina? A tu pregunta te diría, bueno, pero pasa lo mismo en Nigeria, claro. Digamos, los poetas nigerianos, no sé, bien, son resistentes y no sé, habría que ver en cada lugar, porque, digamos, si no sería como idolatrar al género en sí mismo y ahistorizarlo, pensarlo como que la poesía de por sí es un lenguaje revolucionario, ¿no? Bien, bueno, esto va a ir para Siga el Conejo Blanco y nosotros tenemos una pregunta que se la hacemos a todos nuestros invitados, que es, si aparece el Conejo Blanco, te dice que lo sigas, ¿vos qué haces? Qué difícil. Mirá, veo que me resuena, digamos, quiero ver qué me vibra ahí. En general, el lenguaje, por suerte, viene encarnado, ¿no? Y entonces hay toda una postura, una gestualidad, hay que ver cómo me invita el conejo, ¿no? Si me invita como uno necesita que lo inviten, abro mi cuerpo y me voy a fondo con el conejo blanco. Y si no, digamos, lo destrozo, básicamente. Me parece que son como los dos extremos posibles. En general uno no va ni a un extremo ni a un otro, sino que ve pasar al conejo, te dice que sí, que lo sigas, no le das pelota y seguís en la enajenación cotidiana. Bueno, lo vamos a convencer de que te invite bien entonces. Dale, por favor. Dale.